Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, el punto de encuentro con los temas que seguimos abordando sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual manera, a quienes a la distancia, a través de las redes sociales, diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes, comentarios, sugerencias, cordialísimo saludo. De igual manera, los diferentes sistemas de las diferentes provincias que nos manifiestan, retransmiten toda esta parrilla de programación de Buenavisión. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. A propósito, cuando hablamos de las diferentes provincias, pues tenemos que hablar de una provincia que de igual manera ha sido ancestral en todo el desarrollo del área metropolitana. Cuando hacemos referencia a la provincia de García Rovira, en lo que es precisamente y ha sido una despensa de la parte agrícola, de la parte lechera, en fin, todo lo que concierne a la economía regional y del oriente colombiano. Pues vamos a hablar precisamente de lo que se dice, 100 años que pasan de lo que ha sido esa tragedia y lo que ha sido esos inconvenientes de la comunicación, que en parte no solamente comunica a esta región con el área metropolitana y otras provincias, sino a otras regiones como es el norte de Santander. Pues cuando hablamos también de los reclamos, de las exigencias jurídicas, es importante también resaltar esa labor de las veedurías, de quienes han liderado esos proyectos en lo que es ir a los estrados judiciales, las representaciones de los diferentes municipios de esta provincia. Uno de los veedores cabeza precisamente de lo que ha sido ese trasegar de esa exigencia al gobierno nacional es el profesional del derecho Daniel Román Velandia Rojas. Él ha sido el quien como accionante de lo que ha sido también este proceso eminentemente jurídico, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Luis Eduardo, cordial saludo, muy buenas noches a todos, muy amables por la invitación a Magazine de Noche y bueno, a Buenavisión también como tal, como casa principal, son ustedes muy gentiles. Bueno, pues hoy cuando estamos haciendo esta grabación, ¿no? El Día Internacional del Abogado, ¿no? Porque en Colombia es el día 22 de junio, tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, estos contrastes se celebran 2 veces, ustedes los profesionales del derecho. Sí, el internacional y el propio es el 22 de junio, así es. ¿Hace cuánto el doctor Daniel Román, precisamente en esta prega de los estrados judiciales, de los pasillos allá, de lo que tiene que ver con la rama judicial? Yo tengo de grabado ya 7 años y 8 haciendo ejercicio del derecho, porque con la licencia temporal ya había empezado a hacer mis pinitos de procesos de litigio como tal. De igual manera, pues ha estado en ocasiones, entra y sale, como se dice, lógicamente en su litigio, pero también donde lo han llamado, y cuando lo han llamado ha estado ahí como servidor público también. Sí, mi primera experiencia como servidor público fue ejerciendo la Personería Municipal de Santa Bárbara, porque siempre ha sido contratista o litigante o en empresas privadas, pero ese fue mi primer empleo como funcionario público. Hijo, como lo decíamos anteriormente, hijo de la provincia de García Rovira. Tengo entendido que el municipio de Lanar, ¿no? En la Conce, ¿su merced? Sí, yo nací en Concepción, hace ya 43 añitos nomás. Tradicional por esa feria, ¿no? Esa feria del 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Está muy bien datado. Hace rato que no voy por allá a esa fiesta, ¿no? Sí, qué lástima, ¿no? Debería ir porque son muy bien organizadas, la oveja y el producto principal, pues la lana, es un producto que se ha ido desarraigando en la comunidad como tanto porque pues se ha perdido ese encanto. Ahora se preocupan más las comunidades por el sacrificio del animal porque su carne es muy buena, es muy rica y digamos que ese tejer manual y todo eso se ha ido extinguiendo, eso ya poco se ve. Tengo entendido que precisamente la versión 24 se unificó con el Cerrito, las ferias y fiestas de estos municipios, ¿no? La verdad, don Luis Eduardo, yo no asistí porque tenía compromisos aquí en la ciudad de Bucaramanga, pero tengo entendido que la gente las pasó muy bien, aprovecharon la actividad como tal, hubo una muy buena organización.
De igual manera, pues me imagino que estaba celebrando todavía, tengo entendido que por ahí días cercanos o días anteriores el Congreso de la República le otorgó la Orden de los Caballeros a usted ahí en el municipio de Málaga. Así fue, efectivamente en el municipio de Málaga celebré con, digamos que un círculo muy cercano a mi familia, lo que fue especialmente mi pareja, a efectos de que el Congreso de la República, por intermedio de la Junta Directiva del Senado, autorizaron una condecoración para suscrito con la Orden del Caballero. Hoy tengo ese grado concedido por el Congreso de la República. ¿Qué es la Orden del Caballero? Es un reconocimiento a mi labor por las acciones judiciales que he iniciado por el Departamento de Santander a efectos de garantizar de pronto el tema de infraestructura, el concepto de seguridad vial. No solamente García Rovira ha gozado sobre esta situación, el municipio de Floridablanca también actualmente, y tengo 2 sentencias a favor, en contra del municipio por temas de infraestructura vial. La una pues está en fase de ejecución, la otra estamos pendientes de fase de ejecución. El aeropuerto del municipio de Málaga también soy accionante y en primera instancia también lo gané. Y el tema de Curos Málaga, que digamos así es la obra más destacada a nivel departamental, es la obra más mítica del departamento, es la obra con menos pavimento, siendo una vía de orden nacional. Son los trofeos que ustedes muestran, ¿no? Como abogados, en el trasegar de los logros, precisamente defendiendo unos derechos, o cuando se trata en la parte personal, pues litigando en pro de una persona, en fin, eso es lo que ustedes muestran, los resultados, y los califican a ustedes los abogados por eso, por resultados cuando están litigando. Aunque nosotros somos de medios y no resultados, digamos que el resultado es lo que hace la acreditación de la profesión y la calidad del profesional. Insisto, nosotros simplemente producimos un medio. El resultado se da con la fuerza probatoria que uno produzca la información y con la convicción que le queda al despacho o al tribunal, en este caso a los magistrados. Oiga, de todas formas, doctor Daniel, precisamente usted como profesional del derecho, ya nos toca hablar antes y después de la pandemia, ¿no? Porque en toda la mecánica también, en materia de las audiencias, dejó algo y lógicamente nos acostumbramos y ya también cambió ese mecanismo en un gran porcentaje, las audiencias, lo que tiene que ver todos esos ajetreos en la parte judicial. Demasiado, porque antes de pandemia todo era, pues sigue siendo todo escritural en un porcentaje y las diligencias en la realidad, pero lo entregamos uno físicamente, con impresiones, con unos anexos de cuadernos para entregarle a las partes y demás. Hoy en día todo es digital, se carga la demanda digital, todo se radica digital, y eso ha hecho de pronto colaborado con el tema del medio ambiente, porque ha impedido de pronto, esa impresión se ha acabado en tanto. Y las audiencias, pues hoy me siento en mi oficina o en mi casa, puedo hacer la diligencia como tal, con la excepción del sistema penal acusatorio, que el sistema penal acusatorio, por una disposición de la Corte Constitucional, sigue siendo sí o sí presencial. Es la única que tiene en este momento la regla. Los demás sí estamos en virtualidad como tal y se siguen manejando en esas condiciones. Incluso hasta las acciones constitucionales, las tutelas y demás también se manejan en esa convicción. Lo que sí no se acaba es la congestión, ¿no? Antes, no, se empeoró. Al contrario, como que se incrementa más esa congestión. No, se empeoró porque uno por estados en físico encontraba de 15 a 18 procesos publicados por día. Hoy en día uno ve 5 o 6 procesos, entonces es mucho más complejo el manejo de la información, mucho más complejo la ordenanza, acceder a los expedientes hay que pedir el línea, entonces digamos que esa congestión se ha aumentado como tal, lastimosamente se ha aumentado y pues estamos a la espera de la reforma de la justicia como tal, si quedan más juzgados, si va a haber otros métodos, eso es un tema que ha venido de gobierno en gobierno, pero hasta ahora pues no se ha concretado. El profesional del derecho Daniel Román Velandia Rojas nos acompaña hoy para hablar precisamente de lo que en días pasados ha sido noticia. Ya yo estaba hablando de 3, 4 años, pero esta cámara me dice que precisamente estamos hablando del año 2015, de lo que precisamente usted como accionante, doctor Daniel, de un tema de 100 años, pero remontaba a usted me dice que el 2015, precisamente como accionante, hagamos contexto de lo que fue precisamente, lo que fue ese reclamo, lo que fue exigencia al gobierno nacional de la vía Curos Málaga. Bueno, efectivamente no es de 4 años, como decía, le hacía la corrección a Luis Eduardo. Mi situación jurídica nace en el año 2015, yo obligatoriamente, porque así lo establece la ley,
tengo que hacer un requerimiento previo a las entidades del orden nacional porque Curos Málaga le pertenece formalmente a la nación a partir del año de 1996. Desde 1923 en la línea del tiempo hasta 1995 esa vía era de orden departamental, es decir, que estaba a cargo de la Gobernación de Santander. Tenía un margen de construcción, porque hoy día mide menos, de 124 kilómetros, contando desde el sector de Curos hasta la entrada del municipio de Málaga. Está inclusive ¿Cuántos kilómetros me dices? 124 kilómetros. Pero esas axisas, como llaman los ingenieros hoy, como se les llama técnicamente, están medidas desde el municipio de Málaga hasta Curos. Están medidas al revés. Porque debieron medirse fue el punto cero, debería ser Curos, y el punto final debería ser Málaga. Aquí tiene una... Cambia, varía. Esa condición fue hecha... ¿El por qué? El por qué técnicamente no lo han dicho, pero pues ya como está planteado así lo van a seguir manejando. Y hoy en día la señalización se está ubicando en las mismas condiciones. Eso no se va a modificar ya. Pues en un viaje que yo tengo desde el municipio de Málaga a la ciudad de Bucaramanga, está el contratista SACIR construyendo la obra de la pluma en el puente Acordeón lastimosamente, puente Isgaura públicamente. La verdad se llama Lisgaura, es una disputa que yo le he dado al fondo de adaptación, yo no entiendo por qué no entienden que se llama puente Lisgaura, porque el río se llama Lisgaura. Yo no sé, pero pues sentido común. Pues es que el sentido común es el que menos sentido de los comunes utilizados, dice por ahí alguien que conozco muy cercanamente, entonces me daba rabia porque ellos no quisieron nunca aprender, yo les radiqué cualquier suerte de cambien esa vaina, que esa vaina no se llama así, aquí se llama así, bueno, se quedó, y al final ¿qué nos ganamos? Pues no es Lisgaura, no es Isgaura, sino acordeón. Entonces, ¿por qué nos hicieron un favor tan bacán? Ese día venía de hecho, llegó mucho vallenato y me dicen que en esa construcción hubo mucha separación, ¿no? Separación de familias. Sí, sí, bueno. Lamentablemente. Se hace la obra. Ese día que llego yo, venía desde Málaga para la ciudad de Bucaramanga, ese día se cayó la pluma y hubo unos muertos ahí por la pluma, una pluma que estaba en malas condiciones, y entonces pues nos demoramos 12 horas en ese punto. Llego a la ciudad de Bucaramanga pues dolido de la situación porque digo que es imposible que el corredor vial no tenga un doliente propio o que se dé unas condiciones propias para que el Estado intervenga sobre una vía, porque su inseguridad hoy, aunque se ha aumentado desde esa fecha hasta hoy, se han hecho casi 35 kilómetros nuevos. De Málaga a Curos. Sí, sí, porque se construyó desde el PR 15 hasta el PR 27, que es Málaga, San José de Miranda, Molagavita, parte de San Andrés. Se construyó desde el puente Isgaura hasta Huaca, está todo eso nuevo pavimentado. Allá hay 14 kilómetros más y 15 serían 31 kilómetros de pavimento nuevos que no existían. A ver, Daniel, me dice que en esa historia de cuando usted se presenta esa situación y usted arranca ese proceso, un mecanismo de acción popular en ese momento. ¿O? Sí, se interpongo, pues la ley 1437-2011 lo llama intereses colectivos. Yo públicamente se conoce como una acción popular. Es una acción que tiene como objeto defender los derechos colectivos. Intrínsecamente hay derechos colectivos que están asociados con derechos personalísimos o derechos fundamentales, como por ejemplo es la dignidad humana y la vida, porque el corredor vial, como no cumple con condiciones de seguridad, pues lo que yo estoy atentando o buscando proteger es la vida como tal. Porque por ejemplo, hoy en día los vehículos se impulsan mucho y si van a mucha velocidad, pues el corredor vial tiene un diseño geométrico de 30 kilómetros nada más, es decir, que lo máximo que yo podría correr por ese corredor vial hoy es a 30 kilómetros y uno ve vehículos a 40, 50, 60, entonces eso va en contra de su propia voluntad o del propio espíritu de la vida como está creada. En el 2015 me hace referencia de ese año, arranca ese proceso. Arranco yo el proceso de la acción popular, sí señor. Después pues sigue todo el trámite, ¿no? Notificaciones, contestaciones, pruebas, el despacho quería una prueba de oficio porque yo le solicitaba al despacho que hiciera una prueba de inspección de judicial donde el objeto es sacar a la magistrada que se recorra todo el corredor vial para que conocieran las condiciones. Ella cambia esa disposición y le ordena a los municipios que por favor le emitan unos conceptos técnicos para que digan cómo está el corredor vial. Con fundamento en esa información, el junio del año 2017 se dicta la sentencia de primera instancia. ¿Y qué se enmarca dentro de esa sentencia? Le ordena a Envías que tiene que crear un cronograma
por un término de 3 meses donde diga cómo va a ser para pavimentar todo el corredor vial, atender los puntos críticos existentes y darle solución a los puntos críticos que se presentaban en ese momento en el corredor vial, como era el puente Isgaura, el PR29, que es una zona de hundimiento en el municipio de San Andrés, y el famoso puente de la Judía, que está ubicado en el municipio o en la jurisdicción de Santa Bárbara, Santander. En el 2017 se pronuncia los estrados judiciales referente Tribunal Administrativo de a Santander. lo que fue el inicio del proceso que usted establecía. Exactamente, eso fue el 24 o el 26 de junio, no recuerdo la fecha en este momento. La magistrada ponente era la doctora Solángel Blanco Villamizar en la época. Invías impugna, el suscrito también impugna, el Ministerio Público también dice que no es lógico, digamos que la procuradora a cargo decía que por lo menos debía ordenársele a Invías que pavimentara el 50% de lo que hacía falta. En esa época hacía falta 30, 54, casi 80, casi 90 kilómetros de pavimento. Cuando yo radico la demanda, que hay que decirlo sinceramente, el método de defensa de Invías de esa época fue adjudicar un contrato por 115 mil millones de pesos, que fue el pavimento que se hizo desde el PR-15 hasta el PR-27 y el tramo entre el municipio de San Andrés y Huaca, que eso no tenía pavimento, hoy tiene pavimento como tal. Tiene un pavimento nuevo y es el que se ejecuta. Yo vi el recorrido de esos dos municipios, antes se hacía en una hora, esos 12 kilómetros se recorren en una hora, hoy se recorren en 10, 15 minutos. Y tal vez Invías hacía en ese momento para darle cumplimiento a algo del 2017, la que salía del juzgado o del juez. Invías lo que hizo fue adjudicar ese contrato como un método de defensa para decir que ellos estaban pavimentando el corredor de acuerdo con su capacidad financiera, pero en la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander pues es claro en manifestar que no existe seguridad vial en el corredor. Hoy todavía no existe seguridad vial en el corredor. Digamos que esa es la prerrogativa mayor del Tribunal Administrativo de Santander, es decir, no existe seguridad, el ancho de la vía es inseguro para 2 vehículos, hoy todavía, jocosamente lo digo, hay sectores donde un vehículo pequeño se encuentra con un bus de Cotrans o de Copetán, que son las dos únicas empresas que van a García Rovira, desde Bucaramanga, y usted tiene la obligación de echar reversa, porque no hay forma de que los dos podamos pasar alternativamente. Incluso hasta con camiones pequeños ocurre la misma situación, entonces ahí viene un tema de un riesgo. Yo he visto, y se lo reconozco, yo he visto a más de una persona, y no voy a decir géneros, que más de una vez se encontraban con los buses de Cotrans y les daba miedo echar reversa, entonces preferían apagar el carro y darle las llaves al conductor de Cotrans para que ellos les corrieran el carro por el temor, porque el bus de Cotrans es un bus de 40, 42 pasajeros, no es un bus pequeño de 12, 10 pasajeros, 8 pasajeros, son buses muy grandes. En contraste a Copetán. Copetán tengo entendido que dejó de enviar esas rutas grandes por temor al corredor vial. Hoy envía bucetones, que son máximo de 20 pasajeros, y no se arriesga más. Desde hace muchísimos años, Copetán suspendió el envío de buses grandes a Curos Málaga por ese tema, por el riesgo de la seguridad vial. Incluso el tramo de los Curos hacia arriba, que es otra empresa, la Cáchira, que presta servicio, quienes van, por ejemplo, para la Santa Bárbara, ¿no? Para el municipio de Santa Bárbara. Cáchira va a Santa Bárbara, Cáchira va a Huaca, Cáchira va a San Andrés, Cáchira va a Molagavita y Cáchira va a la Laguna de Ortices, que es un producto que tiene la provincia de García Rovira para mostrar y vender, así como tenemos en la Concia las aguas calientes o aguas termales, así como están las lagunas en los páramos. Toda esta situación Cáchira la ofrece, pero no ha podido ser positivamente mostrada a la población y al tema de turismo debido a las condiciones del corredor vial. El corredor vial, usted lee una noticia hoy en día del corredor vial y el 99% son madrazos para la persona que hace la gestión, el 99% son discusiones, que mucha inversión que se ha hecho en el corredor y que no se ven grandes avances. Esa es una disputa que hoy la planteamos o la planteo yo, especialmente diciendo al Estado, es hora de empezar a pensar no en puntos críticos, yo sé que son necesarios, pero sí en el pavimento lineal. La negrita del pavimento lineal, ese color moreno, ese color tigreso, ese color leopardo que no se ve en contraste a los pozos, a los temas polares o árticos, impacta positivamente y produce mayor turismo. Mire, don Luchardo, antes de sentencia judicial, y esto va a sonar muy chistoso, se venían 10, 12 vehículos por el corredor vial. Después de sentencia judicial, en que empezaron las obras, se ven en promedio 80 vehículos
en promedio por el corredor vial. Y de esos 80 vehículos, el 70% son vehículos de carga. Y si sumamos a eso, hoy lo que es Sotonorte y Gutiérrez de Boyacá prefieren venir por Curos Málaga que venirse por San Gil. Entonces, si la mera expectativa de ver el corredor vial está impactando positivamente, ¿por qué el Estado no quiere apostarle a esto? ¿Por qué este gobierno, y discúlpenme, por qué este gobierno no le ha cumplido? Yo estoy cansado en el proceso judicial de escucharle, vienen ministros, vienen directores de invías, prometen el cielo, la tierra y al final llegan con el requesón, con el producto de sobra del país para el departamento. El mismo presidente, tengo entendido que estuvo en la capital de García Rovira, en Málaga, ¿no? 14 de febrero de 2024, estamos a 3, ¿no? En 11 días cumple un año de haber asistido a Málaga. Hay que celebrar el año. Sí, hay que celebrar el año. Oiga, ¿y qué contraste, no? El 28, este año está de 28, 29 días de febrero, no lo recuerdo. El 28 de febrero cumple 101 años de haber sido construido Curos Málaga, a pica y pala. Y se suponía que este era el gobierno del cambio y que el gobierno del cambio, por lo menos, yo no creo que sea posible entregar pavimentado al 100% en 4 años. Eso hay que ser lógico, por los temas de los puntos críticos. Pero sí creo posible que era capaz de entregar por lo menos un 80 o un 90% del corredor vial. ¿Cómo hubiera impactado positivamente? Lastimosamente, pues él dio una orden presidencial o una orden de un presidente que se supone que es la máxima autoridad administrativa política de un Estado como tal, y así lo emana nuestra Constitución. Y pues nada, pues las vigencias futuras nunca llegaron. Fíjese que eso es una figura que se juega en todos lados, las vigencias futuras, ¿no? Sí. Para algunas circunstancias, para de acuerdo a darle el manejo respectivo. Así es. A ver, mire, cuando habla usted de un potencial de turismo, que hablábamos extracámara, ¿cuántas veces fue noticia, infortunadamente, por esta acción que usted presentó, por lo que ha sido noticia, García Rovira? Nada más vamos aquí a la Laguna Ortiz, ¿no? Pues infortunadamente fue noticia hace años, fue por el accidente escolar también, por un estado, si bien es cierto que era interno allá de la Laguna Ortiz, del municipio de San Andrés, pues también es cierto que llama la atención cuando hablamos de la expectativa de la industria sin chimeneas, de la economía naranja, en fin, todos los aspectos, y que lógicamente va de la mano con que este requerimiento que se hace de este corredor vial que comunica no solamente a la provincia de García Rovira con el interior acá del área metropolitana, sino que por otro lado con Norte de Gutiérrez, con Boyacá, incluso con Norte de Santander por otro lado. En fin, realmente es un corredor vial que aporta a esa expectativa, vuelvo, insisto, del turismo, como también la parte comercial, como no hablar de la despensa lechera, ¿no? que sí, ha sido, es y seguirá siendo García Rovira, pero con estas circunstancias pues hace que se venga la migración, ¿no? Por esa calidad de vida que todos buscamos y que afortunadamente, así cuando hablamos del sueño dorado que nos están sacando, de igual manera en provincias también llegamos a lo que es la parte de las áreas metropolitanas, caso en concreto. Inclusive, aprovechando lo que acaba de manifestar, es más fácil y más atractivo ir desde Bucaramanga al Nevado del Cocuy por Curos Málaga que por San Gil. Mucho más cercano. Usted vive un cambio de trópicos porque usted cambia de la ciudad caliente de Bucaramanga a un clima frío en 2 horas, a un clima de otras 2 horas hasta Huaca. Empieza el descenso y va uno a San Andrés y empieza uno a comer calor, a pesar de que está a un nivel muy alto. Por eso tenemos la Laguna de Ortiz en unas condiciones especialísimas. Es la segunda laguna en el mundo, si no me falla la memoria, que está en un clima que no es típico que exista una laguna, que además no tiene pozo de salida, sino tiene un ojo de entrada, pero no se le ve un ojo de salida. Se presume que es subterráneo por la propia lógica de la naturaleza. Que es permanente, esa laguna no tiene afectación por los cambios climáticos. Exactamente. Bajamos a Málaga, y Málaga diera la impresión de que sería un clima caliente, pero es un clima totalmente frío. De Málaga a Capitaneo hay 1 hora y estamos cambiando del frío al calor intenso, al verano que hoy se vive. Capitaneo registra ya temperaturas de 38 grados, Málaga maneja temperaturas de 15, 17, o sea, y si vamos Concepción, Cerrito, entonces zona geográfica es muy espectacular. Y empezamos a subir Boyacá y vamos a encontrarlos con el Cocuy al final del fondo. Podemos ir al Cocuy mucho más fácil por Curos Málaga que por San Gil. Además, hay que ser honestos, por San Gil hay 4 o 5 peajes, por Curos Málaga todavía no hay ningún peaje. A ver, doctor Daniel, usted habla del corazón, el epicentro precisamente de esa querella, de lo que tiene que ver acción popular, y usted como accionante pues, de la integridad, ¿no? La vida, y
porque 2017 me dice que sale La sentencia de primera instancia. en primera instancia. En junio de 2019, 6 de junio de 2019, el Consejo de Estado emite la sentencia de segunda instancia, confirmando la sentencia de primera instancia y le impone en vías, le ratifica en vías que tiene que empezar a hacer las gestiones administrativas financieras para garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial. Bueno, después de esa sentencia, dice usted que hubo contratos parciales para algunos sitios de ese recorrido de los más de 100 kilómetros Málaga-Curos. Jurídicamente, ¿a qué ha recurrido precisamente ante ese proceso? Ya de la sentencia del 2017. ¿Qué ha seguido? ¿Qué ha continuado precisamente en lo que tiene que ver este requerimiento de la vía Curos-Málaga? Invías presenta, yo lo llamo un bosquejo. Este es el contraste técnicamente, es la discusión que hoy tenemos con Invías después de la sanción. Yo llamo que ellos presentan un bosquejo diciéndome que ellos inician unas obras en agosto de 2021 con una fecha de finalización 31 de agosto de 2029, donde se comprometen a atender todo el corredor vial de lo que hace falta en esa época. En esa época faltaban 65 kilómetros por pavimento y de 8 a 11 puntos críticos, que es otro tema que hoy está en senda de discusión en el proceso judicial. Ellos adjudican el contrato 1042 de 2021, pero recordemos, hay que hacer un paréntesis especial acá, eso no está dentro de la acción popular, eso fue una atención por urgencias. Recordemos que antes de pandemia vino un efecto de avalancha aquí en el sector de Piedecuesta, donde se llevó parte de toda la vía, se construyeron unos puentes con la declaratoria de emergencia, Invías vino y adjudicó unos recursos y se habilitó el paso como tal. ¿De esos mismos recursos o otros recursos? No, esos son unos recursos independientes, no hacen parte, eso tampoco hace parte de la sentencia de acción popular porque en ese momento pues no había todavía, no estaba ni el CONFIS ni el COMPES aprobado. Con el CONFIS y con el COMPES, pues, finalmente el COMPES es, digamos que, el estatuto jurídico más importante para garantizar los recursos para una obra de financiación con vigencias futuras. Curos Málaga tiene el COMPES 4010, donde se le asignaron 320 mil millones de pesos para atender presuntamente con ese dinero todo el corredor vial. De lo que faltaba. A partir de la querella que usted establece. Sí. Ese es parte. ¿Cuánto me dice la cantidad? 320 mil millones de pesos. Eso es lo que vale el requerimiento del corredor vial Curos-Málaga, ¿sí? ¿O cuánto? Eso es lo que valía en esa época. Valía. Recordemos que a partir de pandemia, los costos de los materiales aumentaron notoriamente y cambió las condiciones. Hoy Curos-Málaga, para terminarlo, le faltan como 600 mil millones de pesos. Aproximadamente, porque... ¿Faltan o del total con lo que se ha invertido? No, faltan. Faltan porque al corredor vial se le ha invertido. El Fondo de Adaptación le invirtió 220 mil millones de pesos, que fue para atender puntos críticos. De esas obras del Fondo de Adaptación, lamentablemente, hoy hay 13 obras siniestradas, incluyendo el puente de San Andrés que se cayó, el puente que se fracturó, el megapuente de Lisgaura que terminó costando 140 mil millones de pesos porque el Estado perdió 2 laudos arbitrales, y lo que se está ejecutando hoy en obras, que es Curos-Málaga con las vigencias futuras, que son 320 mil, que se han ejecutado más o menos como 90 mil millones de pesos. Es decir, volvemos a lo que fue del 2017 la sentencia. Después usted sigue el proceso, ¿no? Sí, claro. Hasta la fecha que ha continuado. De todo eso, aparte de lo que, lógicamente, que fue noticia nacional en torno a la sanción irrisoria para algunos, pero volvamos a todo ese proceso 2017. Viene ese año 2019 la sentencia del Consejo de Estado en segunda instancia, confirma, entonces Invías debe proceder a crear un cronograma. El cronograma lo presenta oficialmente en el 2020, la magistrada anterior pues no lo sancionó porque digamos que no dependía solamente de Invías en ese momento el trámite como tal, dependía del presidente de la República y de todos los ministros a autorizar que Curos-Málaga fuera incluido en un COMPES. El exdirector de Invías para esa época era el ingeniero Juan Esteban Gil Chavarría, cumplió en ese requerimiento, él vino y trajo esos recursos y se adjudica el COMPES para Curos-Málaga y él presenta lo que yo siempre he dicho, un bosquejo de una intención de pavimentación total. Empieza el contratista a ejecutar, a hoy 3 de febrero de 2025, el contratista que lleva 7 kilómetros nuevos, 7 kilómetros cuando ya deberíamos llevar por lo menos un 25, un 30% de lo pendiente, es decir, unos 15, unos 20 kilómetros por lo menos. Estamos en nivel de ejecución, puede que con el presupuesto vaya muy bien, pero en el nivel de ejecución
versus la fecha de cumplimiento final va muy mal, porque ya llevamos prácticamente la mitad del periodo y si es así deberíamos llevar por lo menos la mitad de la ejecución. Eso no se puede. Tengo entendido que hubo como una especie de encuentro o los afectados ahí, alcaldes, INVIES, presidencia, el Ministerio de Hacienda, en fin, a partir de ese momento que ¿qué es el objetivo? Como una especie de audiencia ahí, ¿para qué fue? En fin, que se hablaba de una posibilidad de paro, de cerrar la vía, de levantamiento, qué sé yo. Los veedores, se hubo un momento donde la vía Cruz Málaga, los que se constituyeron en el municipio de Huaca, pues le dijeron a Rodrigo González, el defensor del pueblo actual de Santander, que iban a iniciar un paro porque estaban cansados de las falsas promesas. O sea, que a usted le prometan 300.000 millones y que nada más lleguen 5.000, pues es un contraste muy fuerte porque el corredor no avanzaba y hoy no avanza porque, mire, en diseños a fase de ejecución o a fase 3 que llaman los ingenieros, hay 22 kilómetros. De esos 22 kilómetros solamente se han hecho 7 por falta de recursos. Entonces, pues, y si uno cuenta, solamente hay diseñados 22, pero en total faltan todavía 54 kilómetros. Entonces, es mucho el kilómetro al que hace falta todavía por intervenir y son los kilómetros más peligrosos y los más costosos, donde el ancho de vía no da, donde el talud es inmensamente alto y tendrán que sí o sí probar con otros métodos para poder darle solución al ancho de vía. ¿Qué es el objetivo fundamental del cual usted, a través de esta acción popular y todo, por la riesgo, la integridad de los transeúntes, pues a través de estas situaciones que usted ha presentado y que hasta el momento me dice un porcentaje, como decía alguien, falta el pico y las patas? Falta el 85% por lo menos de ejecución. No, creo que hasta un poco más. Podemos decir que falta hasta un 90% porque es que, mire, 2021, 2022, 2023, 2024, este año hasta ahora empezó, no lo contemos. En 4 años hay 7 kilómetros nuevos. Solo 7, ni siquiera 2 kilómetros por año. Estamos a fecha de compromiso de envías de 2029, 25, 26, 27, 28, 29. Tenían que construir 11 kilómetros por año. Puntos críticos hay 8. 2, 4, 6, 8. Sitios inestables hay 10. 2, 4, 6, 8, 10. Es decir, 3 puntos críticos por año y mínimo un sitio inestable por año. Para poder cumplir la meta, honestamente no creo posible. El tiempo no cuadra por ningún lado y más aún. Es que no hay plata. Habiendo el dinero y si no hay peor. Es que no hay dinero porque hace unos días yo lanzo con disgusto y para muchos ha sido el tema de dolor que al contratista le deben más de 12.000 millones de pesos del año pasado. ¿Qué significa eso? Si estamos en un COMPES y están los recursos garantizados, ¿por qué al contratista no le pagan? ¿Cuál es el problema de eso? A ese contratista le deben una suma muy exorbitante a nivel nacional, porque no es solamente Cruz Málaga, tiene 3 o 4 proyectos más. ¿Qué va a pasar? Yo no sé si Luis Eduardo, la vez pasada que estuve aquí con usted por la amable invitación, en esa época despidieron a más de 200 personas porque no hubo recursos, porque se puso a correr el contratista para atender en la zona de Málaga, hacer un mejoramiento, no una rehabilitación, sino un mejoramiento. Hicieron cortes de taludes y no hubo presupuesto y allá se quedaron los cortes de talud y no hay en este momento obra. ¿Por qué no hay obra? Porque no hubo dinero y hubo un despido masivo. Hoy muy seguramente va a ocurrir lo mismo porque el Estado no les ha pagado desde agosto del año pasado las facturas que han cobrado. Iniciamos el 2025 y en el 2025 hay CDP, pero no sabemos si existen los dineros para pagar los recursos, las obras que se inventan. Hay una adición presupuestal para atender puntos críticos de 23.500 millones de pesos y tampoco sabemos que existe el CDP, pero no sabemos si existe el dinero físico. Entonces, ok, ¿qué está pasando? Porque si este gobierno, con el presidente, vino a honrar la palabra, a decir que se traían las vigencias futuras, y si traen las vigencias, es que es fácil. Si no tengo para pagar 28.000, mucho menos voy a tener para pagar 310.000 millones de pesos. Y entra el deterioro de esas afectaciones que se estaba interviniendo. Automáticamente una obra, si se paraliza, se deteriora, porque requiere que se le haga el mismo mantenimiento a lo que es la culminación de esas intervenciones como tales. Y además va a generar gastos adicionales porque si el contratista ejecuta porque el Estado le está diciendo que ejecute y no puede concretar el pavimento, pues esos daños que se efectúen va a tener que volverlos a pagar al Estado porque hay que pagarlos porque el contratista no fue responsable por girar el dinero. Cosa diferente que el Estado le esté poniendo dinero y el contratista esté echándose aire. Pues aquí no está pasando eso. Aquí está pasando al revés
es el Estado el que está incumpliendo sorprendentemente, porque se supone que el Estado es el garantista, porque es el que tiene el poder adquisitivo, porque es el que tiene todas las normas regulatorias en ese sentido. Hoy el Estado es el que está fallándole, y le está fallando a Santander, no le está fallando solamente a García Rovira. García Rovira, nosotros llevamos, yo tengo 43, mi papá tiene 65, mi pareja tiene 32, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sigue viendo el corredor vial y todo el mundo sigue discrepándose en lo mismo. Es que no vemos pavimento por delante, pues es que no vamos a ver pavimento por delante porque es que la judía costó 23.000 millones de pesos. Nada más ahí ese sector. Un punto que es neurálgico, que lo reconozco, que era muy peligroso porque en cualquier momento llovía. Ese punto maneja mucho material rocoso y si usted puede cruzar y en cualquier momento se lo arrastra un vehículo y lo mató a uno por un descuido del Estado. Es más, la judía no está terminada al 100%. Hoy no tenemos ningún punto crítico terminado al 100% y llevamos 5 años. Ni uno solo, y supone que ese era el más barato. Yo tengo así, por encima, hay puntos críticos que cuestan 45.000 y 50.000 millones de pesos. ¿Cuándo los irá a hacer en vías? Yo no lo creo posible porque es que son muy costosos. Con eso construyo Santa Bárbara, lo hago de nuevo en otro lado, con eso puedo construir Molagavita en otro lado, con eso puedo hacer la Málaga un aeropuerto, una variante. Es más, con eso hasta me da, les digo, ahorremos 3 años y hacemos una represa en García Rovira y con un atractivo de una represa va a decir el Estado, mira, para García Rovira, porque es que una represa es otro nivel, otro cuento, entonces ahí sí nos tiene intereses. Utópicamente sería entonces reubicar los municipios. ¿Cuántos municipios para que aquellas personas que han oído hablar y que ha sido noticia precisamente usted como accionante, el escándalo, en fin, todo lo pertinente de esta vida, de lo que usted dice ya prestándose a más de 100 años, ¿cuántos municipios realmente hacen? Pues nada más contando la provincia, ¿no? Porque la afectación de Norte de Gutiérrez, de Boyacá y el norte de Santander y Arauca, en fin, pero en concreto. Santa Bárbara tiene directamente García Rovira tiene 13 municipios directamente, que son los que se benefician del corredor Los Curos Málaga. Pero adicional, la casa, Piedecuesta, porque Piedecuesta tiene la zona de las Trocheras, que es un tema que se va netamente para Boyacá. Es un nivel y es una venta muy fuerte, es un nivel económico muy fuerte. Tiene el municipio de Santa Bárbara. Cepitá, a pesar de que no está por ese corredor, pues tiene un coletaje y pertenece a García Rovira también. Y de eso, toda la zona de Boyacá, lo que es Soto, Norte y Gutiérrez, también se beneficia de García Rovira, porque para ellos es mucho más fácil venir a Málaga, venir a Capitanejo, que caer a Duitama, porque productivamente y económicamente es más atractivo esta zona del departamento que eso. 2, usted le pegó desde un principio al perro, como dice uno popularmente. García Rovira es una zona agrícola muy fuerte, y es que nosotros enfrentamos un contraste adicional. Hoy el aeropuerto de Málaga está cerrado por una disposición del Aerocivil. Entonces nuestro único acceso principal es Curos Málaga. Gústele al que le guste. Yo he escuchado muchas peleas en contra mía que es mejor Cepitá Capitanejo por el río, o que es mejor Berlín Baraya. Son vías de redes terciarias donde el Estado no va a intervenir ningún solo dinero por una sola cosa. La vía nacional se llama Curos Málaga. Ajá. Y la sentencia judicial está dispuesta para el corredor Los Curos Málaga. Más o menos la situación, si fuese así, la situación de las vías terciarias de acceso, de conectividad, los municipios financieramente no es que estén muy bien. Entonces, si hay situaciones que a veces para abastecer, satisfacer planes de obra, de baja intensidad, su municipio mucho menos, y además pues la vía central, como usted lo manifiesta, la vía nacional, el aeropuerto, porque está precisamente intervenido también. El aeropuerto está cerrado porque Ondiña, unos funcionarios del Aerocivil vinieron a hacer una inspección al aeropuerto, habían personas y semovientes dentro de la pista, fueron a aterrizar, no pudieron aterrizar, tuvieron que irse para la ciudad de Bogotá y llegaron a la ciudad de Bogotá a cerrar el aeropuerto. Hoy en día el municipio con la Aerocivil debe enfrentar un manejo de sacar las personas, de no permitirles el ingreso, de arreglar la pista, hacer un sellamiento para poderlo poner en servicio, que es un trámite que está realizando el municipio de Málaga con la Aeronáutica Civil, porque sí o sí, vuelvo y le digo, o sea, el año pasado salimos invictos. El año pasado es el único año donde Curos Málaga no cayó ningún día con cierre total. Hubo cierres parciales porque se venían, pero a la hora o a las 2 horas había servicio. Del año 2023 hacia abajo hemos tenido cierres parciales cierres totales desde el año 2018.
semanas completas. Cuando era el gobernador de Santander, el doctor Horacio Serpa, estuvimos 3 meses cerrados por el tema aquí en la vereda Volcán de jurisdicción de Piedecuesta, que ese punto, así públicamente, porque eso se dijo en la visita del señor director de Invías al corredor Los Cunos Málaga el 26 de diciembre del año pasado, cuesta 45.000 millones de pesos la estabilización de ese sector y garantizar el paso por ahí. Porque la peña se sigue comportando, se sigue bajando, sigue trayendo material de arrastre. El puente que está ahí no se ha desplazado, pero la peña se sigue bajando y unas fuertes lluvias muy posiblemente nos pueden quedar un cierre total sobre el corredor. En el aeropuerto de Málaga también usted tiene una querella, es accionante también ahí de otra medida. Sí, tengo una acción popular porque pues es que si tenemos cerrado Curo Málaga tenemos que tener una alternativa de solución. O sea, Guillermo Reyes, el ministro del Transporte, hoy cónsul. El primer ministro de esta administración Sí, él muy dijo, el Estado debe tener postura en 2 condiciones. Hay que garantizar por lo menos un medio de transporte. García Rovira en este momento tiene solamente habilitado el tema vehicular. Afortunadamente, vuelvo le digo, las condiciones climatológicas no nos han hecho un cierre total. Aunque nos encontramos con el año pasado, por ejemplo, hubiéramos podido tener un cierre total donde el puente primero se caiga y el otro puente, el viejito, ese puente que hicieron los años de Matusalén, etcétera, no existiera, hoy tendríamos un cierre total. Que se hizo a pique y pala. Hoy tendríamos un cierre total, lamentablemente, porque eso, y ese puente, es que mire, es que es inaudito, o sea, yo no sé cómo uno le puede decir, y lastimosamente yo sé que el presidente viene el viernes aquí a Bucaramanga a inaugurar la sede de la UIS, qué lástima, porque yo no tengo el poder político, ni hago parte de la liga poderosa de este estado, a decirle a él, venga hermano, usted vino y prometió en tal fecha tal cosa, aquí no ha llegado un solo peso, pero es que ese puente listará, se cae totalmente y se pierden 8.000 millones de pesos. Y está desde noviembre así. Tal vez toca a usted, fíjese que García Rovira, si hablamos de San Andrés, si hablamos de los municipios en general, pues ha tenido representación, no solamente en este gobierno, gobiernos anteriores, y no se ha visto realmente en estos 100 años que se abogue por la vía. Tal vez si usted junto con los grupos que hacen parte de las veedurías no hubieran accionado, pues estaríamos totalmente incomunicados. La vía García Rovira, pero ha tenido dirigentes, ha tenido ministros, ha tenido gobernadores, la provincia de García Rovira, infortunadamente han brillado por su ausencia. Cuando hablamos de que nunca Santander había tenido una carga de representantes en el Congreso, la tenemos en este periodo. En el alto gobierno también tenemos, y han brillado por la ausencia, en el caso particular, y gran parte, mi doctor Daniel, oriundo de la provincia de García Rovira, ¿no? Sus ancestros, quienes estamos acá en el área metropolitana o en otras provincias, ancestralmente de García Rovira, lastimosamente. Bueno, doctor Daniel, ¿qué ha continuado después de todo eso, hasta lo que en días pasados fue los medios nacionales que le dieron cobertura a la sanción del director de Invías? ¿Cuántos salarios mínimos? Comparado con esas cifras escalofriantes que usted me dice, que ha continuado desde el punto de vista jurídico para darle cumplimiento a lo que ha sido desde el 2015, del 2017, 2019, en torno a esta problemática, porque sí es una problemática de incomunicación de Curo Málaga. Primero, los veedores, la veeduría de Cámara de Comercio, porque Cámara de Comercio tiene una veeduría a cargo de Juan Carlos Líbano y el asesor es Carlos Piechacón. Y los veedores de Curo Málaga, estamos hablando de Cayetano, el señor Batazón, la señora Esperanza, don Martín, el profesor González, a pesar de que no son sujetos procesales, se les dio la posibilidad al magistrado actual, Luisa Fernanda Flores, les dio la posibilidad de que intervinieran en el proceso para que contaran cómo era la historia de Curo Málaga, y ellos simplemente ratificaron lo que este humilde ha dicho, lo que la Procuradora 158 Judicial 2 le ha dicho al tribunal, lo que el coadyuvante le ha dicho al tribunal, que no existe un cronograma. Si no existe un cronograma, no existe la forma de medirlo, catalogarlo, determinarlo, cuantificarlo. Por eso le imponen la sanción al director de Invías, porque a él lo habían requerido varias veces diciéndole, venga, ¿cómo vamos avanzando con el corredor vial? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cómo lo medimos? Pues resulta que ellos, muy olímpicamente, porque no hay una expresión diferente, torticeros, legulleros, y perdónenme la expresión,
se inventaron que existe un cronograma dinámico. Oh my God, tengo que hacer así, un cronograma dinámico. A veces he visto semejante brutalidad en el derecho. ¿Qué quieren decir ellos en ese momento cuando hablan de ese programa dinámico? Ellos quieren decir, Luis Eduardo, que, por ejemplo, hoy yo le presto a usted 100 pesos y usted coge los 100 pesos y me los divide para sus gastos. Pero usted tiene que dividirme los 100 pesos para el resto de los 12 meses del año. Y resulta que yo hoy miro los 12 meses del año y encuentro por allá el puente de Nisgao, el puente... Vamos al puente primero. Vamos a la judía. Resulta que la judía vale 23.000, pero yo tengo 100. Yo no les puedo invertir a la judía porque tengo 100. Tengo que invertirlos en otras cosas. Entonces, a eso se llama priorizar. Esa priorización, entonces ellos van a decir, en Málaga el kilómetro porque mi zona está confortable, no tengo que hacer tanto salud, me cuesta 50 pesos. Alcanza con eso que hay. Me alcanza, tengo 100, hago 2 kilómetros y eso es lo que enseño este año. Pero resulta que la sentencia lo que dice es que se invente, cree principio de planeación. Eso no lo conocen en INVIAS. El director general de INVIAS actual ni ninguno de los directores salientes lo conoce. Porque no han hecho esa tarea. Ellos no saben, ¿por qué no saben cuánto vale Cruz Málaga? Porque es que esto es la peor, esta es la más grandiosa. Todo el mundo, a todo el mundo le han dicho que Cruz Málaga tenía estudios y diseños a fase 3. Eso es literalmente puro y físico cuento de antaño. Eso no existe. Hoy el contratista, ¿qué tiene que hacer? O como el cuento Voz Populi que se dice que presupuestalmente ha estado casi los 100 años pavimentada la provincia de Esa es peor todavía. Cruz Málaga. Esa es peor todavía. No, y no es posible, ¿por qué? Porque le pertenecía al departamento hasta el 96 y el departamento nunca ha tenido, o sea, hoy casi llega a la cifra de 1 billón de pesos, incluyendo los 320.000 del COMPES, de las vigencias futuras. Se le ha invertido al corredor Cruz Málaga y tiene un corte del 51-52% de ejecución. Eso ha valido el corredor vial. Pero lamentablemente a nosotros, o sea, si yo me invento esta sentencia en el año 92 con 10, 12 años de edad, pues no me lo hubieran recibido, pero si alguien se lo hubiera inventado en esa época, muy seguramente la gobernación tendría hoy el palo atosigado porque sin plata para poderla ejecutar. Se supone que la nación tiene un presupuesto. Retomando la idea, no es posible hablar de un cronograma dinámico porque el cronograma tiene unas condiciones específicas. Principio de planeación, un plazo, una fecha. Yo tengo que tener el cronograma y para tener clara la idea, tengo que saber cuánto me vale el corredor vial en su totalidad y cuánto me valen los puntos críticos. Una vez teniendo la idea del presupuesto que se me va, dispongo de los años para dividir los recursos y digo, 6 kilómetros para el año 2025 me valen 70.000 millones de pesos y 2 puntos críticos que me cuestan 80.000, 150.000 millones de pesos. Eso es lo que INVIAS tiene que hacer. Prever. Ellos están jugando en el camino. Por eso, jocosamente, hoy, ustedes, Juan Carlos Montenegro Arjona, director de INVIAS, cuando lo requirieron, hicieron la mejor. Esta es la etapa del descaro. De 2021 a 2026, yo hago 15 kilómetros nuevos y un punto crítico. Ojo, 15 kilómetros nuevos y un punto crítico. Pero la magia de mi mente, mi capacidad financiera, en el año 2027, 2028 y 2029 voy a hacerle 45 kilómetros nuevos y todos mis puntos críticos. Eso es una descabellada absoluta. Ilógico. Es que no cabe, no cabe. Hoy en día cierran el corredor por pavimentar 1 kilómetro 2 horas y la gente se desespera. ¿Cómo van a hacer 45 kilómetros en 2 años y medio? No tiene lógica y no tiene el presupuesto porque hoy INVIAS a esa decisión de sancionar al director general de INVIAS le interpuso recurso y me da esta risa. Anoche cuando leía el recurso yo no sabía si llorar de la rabia o de la frustración. Estábamos haciendo el adelanto de las gestiones presupuestales para ejecutarlos en el año 2024. Doctor, estamos en el 2025. Doctor, 2024. Estamos en el 2025 y todavía hablamos de 2024. Es que ni siquiera sentido de orientación tiene. Horas ejecutadas, si acaso. ¿De dónde? ¿De dónde si al contratista le deben X suma de dinero el año pasado? Hoy hay amenazas de despedir a más de 100 personas porque no les han pagado lo del año pasado. Esta fue la sanción que se le aplicó al director de INVIAS, ¿no?
pues se dispuso la sanción, pero la apeló. como él interpuso un recurso, hoy no está ejecutoria y al no estar en ejecutoria de firme, no está obligado a cumplirla. Entonces habrá que esperarse que en la sala que está integrada por 3 magistrados, resuelva el asunto. Yo, Daniel Román Villander Rojas, también le interpuse recurso a esa decisión. No estoy de acuerdo con la sanción tan irrisoria. 4 salarios mínimos no es justo, porque es que a él se le ha requerido N cantidad de veces y lo único que han hecho es convertir las palabras en su propio beneficio cuando la comunidad es la única que está sufriendo las consecuencias. Y si llegase a presentar que es la sanción contra el funcionario o contra la institución. Es el funcionario. Es decir, si lo cambian, o sea, nuevamente, entonces peor. Es que esa es la peor historia de este caso. Llevamos 4 ministros de transporte en 2 años. Bueno, más de 2 años. 5 directores generales de Invías en más de 2 años. Este podría ser el sexto. Yo no creo que la sanción se la vayan a anular, porque cronograma no existe, la explicación argumentativa. El motivo está para la sanción. La sanción se la van a ratificar. Que hubo que imponerse una sanción más fuerte, sí, claro. Si uno presiona al funcionario, el funcionario reacciona. Pero es que vamos a los extremos. Un señor que se gana 25 millones de pesos, que le imponga una sanción de 5 millones de pesos, ¿le va a doler? Le va a doler para el tinto de mes, pero no le va a doler para el resto de año. ¿Quieren que le duela? Impónganle la máxima, los 50 salarios mínimos. ¿No le quieren imponer salarios mínimos? Mándenlo a modelar 50 días. Usted viera tan lindo que es. Ese concepto de miedo a la libertad produce una sensación de temor en las personas. Nomás el anuncio, nomás la amenaza. Es que produce un efecto que uno no se imagina. Vaya, mire, se lo digo por experiencia propia, Luis Eduardo. Cuando joven Esteban Gil Chavarría, director del gobierno de Duque, Sol Ángel Blanco Villamizar le dijo un día: ya me está incumpliendo, ingeniero, le voy a ordenar arresto. Ese señor salió, cogió a los directores, les pegó la levantada y a los 2 días apareció la solución de todo. Este señor fue sancionado, Invías no se pronunció, y usted cree Juan Carlos Montenegro. Arjona, ¿qué cree que ha sucedido en Bogotá? Furos Málaga simplemente no existe. Hoy no existe para este gobierno. Hay que decirlo así. Si existiera, ¿dónde está la voluntad? La ministra no ha dicho nada, el director general de Invías no ha dicho nada, el abogado que interpone el recurso le otorgan el poder aquí en la Dirección Territorial de Santander, un apoderado más del proceso, pero no es el mismo director. La sanción es personal, la sanción no es en contra de la institución. Él se hace responsable del cumplimiento de la decisión judicial, sí, pero es que ni siquiera escucha uno en Invías la intención de crear el bendito cronograma. Si uno ya tiene, y se lo dije a Luis Eduardo ahorita empezando, y extraoficialmente en cámaras, si quiero cumplir la meta de entregar el corredor vial pavimentado, yo tengo que hacer este año mínimo 11 kilómetros nuevos y 2 puntos críticos. Mínimo. Para el cronograma y más o menos vaya como ir nivelando. Concretándose. Ir nivelando. Sí. Y el Ministerio, la Procuraduría, ha dicho siempre lo mismo. Están incumpliendo. Entonces hoy en día es muy irresponsable en parte decirlo, pero cualquier accidente que ocurra en el corredor vial por falta de responsabilidad de ese ancho de vía que debe cumplir el corredor vial es responsabilidad directa de Invías. Si el corredor vial se cierra, es responsabilidad directa de Invías, porque es que están jugando primero en contra de la sentencia judicial y segundo con la vida de las personas. Eso hay que decirlo claramente. Es la vida de las personas las que están en riesgo, porque hemos pasado, si nosotros contamos desde la sentencia judicial, ya vamos a completar 6 años de la sentencia judicial y entonces peor. La del 19, la de 2019. Claro. Entonces yo le pregunto, Luis Eduardo, de 2019 a la fecha, ¿cuántos kilómetros nuevos hay? Solo 7 kilómetros, es decir, que el margen me va a dar 1,01 por año. ¿Y cuántos puntos críticos nuevos terminados al 100%? Ninguno. ¿Qué continúa, doctor Daniel, que precisamente pues ya se ve, ya se mostró el cuero, como se dice en torno a eso, del cronograma, que es la base, ¿no? La base, planear, proyectar con base a esa problemática a través de la parte jurídica que le ha requerido, en fin, ya con la sanción, supongamos que la cancele, bueno, y que continúa en esa etapa para hacer cumplir que realmente sea eso, de cumplimiento, obligatoriedad, el cronograma de lo que van a ser las actividades de ejecutoria para realmente satisfacer la problemática que es Curos Málaga. Primero, pues,
será reiterarle al despacho de la magistrada ponente y a la sala que insista con nuevas sanciones, porque tendrá que ir empeorando la sanción a medida del incumplimiento, porque no existe cronograma. Segundo, yo le he solicitado a ella y a la sala que por favor vinculen a la ministra de Transporte oficialmente, porque como ella es la jefe superior de ella puede hacerlo presionar a él para que él cumpla con la decisión judicial, o en su defecto, pues que sea el presidente que se vincule. Suena muy antagónico, parece cuento de los hermanos Green, pero el presidente hay que meterlo a esta fiesta indirectamente. ¿Por qué? El director de envías depende de la ministra depende del presidente, entonces hay que hacerlo vincular, porque si uno requiere Es un conducto regular, una pirámide. Esa pirámide de Kelsen, que nosotros conocemos como los abogados, hay que ser vinculada al presidente, porque solamente como autoridad de cierre, pues tendrá que darle la orden a la ministra tendrá que dársela al director, y si ninguno de los dos cumple, pues que patos para la calle. Pues mientras tanto, la comunidad de García Rovira y las afectadas, porque hablamos del departamento de Boyacá, hablamos de Arauca, hablamos de las otras provincias, porque es un corredor que realmente satisface desde el punto de vista como las expectativas que hay del turismo, sigue siendo la despensa agrícola, lechera, en fin, todos los aspectos, pues eso es lo que se busca, que realmente, aparte, lógicamente, que se tiene que acudir a los estrados judiciales, usted precisamente como accionante, y que lógicamente, y la comunidad, la población de estos 14 municipios que hacen parte de García Rovira, pues es buscar precisamente la solución, que se satisfaga esa solución. Venezuela también, hay que contar a Venezuela ahí, porque hoy la Troncal Central del Norte comunica todo lo que está saliendo desde Cúcuta y Venezuela para el centro del país. La carga vehicular de transporte pesado disminuyó por este lado. Incluso, jocosamente, William Camargo, siendo ministro de Transporte, nos prometió en Málaga, cuando la visita del 14 de febrero, que nos iban a instalar en Málaga, o que se iba a buscar la forma de colocar una báscula para proteger esa capa asfáltica, sí, claro, que se sembró allá, porque lamentablemente al parecer se está haciendo sobreuso de la carga y se está fracturando. Eso es concreto rígido, porque ya no se utilizó el pavimento negrito que comúnmente vemos en vías, sino se utilizó concreto rígido para garantizar la estabilidad de la zona. ¿Y se va cediendo? Él va cediendo y se está fracturando, porque él no hace como el pavimento. En la capa asfáltica se hunde y se deja comportar, tiene una flexibilidad. El concreto rígido se fractura, él se parte. Al partir se coloca en riesgo los transeúntes, porque un vehículo pequeño perfectamente puede chocar con un monto de esos y se puede voltear o se pueden estallar las llantas como tal. Entonces, sí hay que decirlo, este gobierno le ha incumplido a Santander, este gobierno le ha incumplido a García Rovira, le sigue incumpliendo. Hoy no tenemos, no sé, yo propiamente, qué intenciones tenga en vías, qué intenciones tenga el director. Le hice un llamado respetuoso por medio de las redes sociales al presidente de la República para que le diera la cara a García Rovira, al departamento de Santander, a la ministra de Transporte y al director general de Invías. Los medios periodísticos, tengo entendido que lo llamaron para ver qué opinión o qué iban a expresar sobre la situación, pero existe un total y absoluto silencio por parte del Estado, que lo deja a uno como que, ¿y entonces dónde quedó el gobierno del cambio? Pues también los gremios, ¿no? Deben, la unión, la clase política, vuelvo, insisto, sí, una clase dirigencial que nunca había tenido Santander, y que lógicamente cuando hablamos de alto gobierno, de los gremios, cuando hablamos de realmente que es una necesidad no solamente para el departamento de Santander, sino para otros. Pues, doctor Daniel, estaremos pendientes de lo que acontezca, de lo que siga, usted como accionante, como acompañante, y lógicamente los demás que hacen parte como veedores, pero ante todo, vuelvo, insisto, la comunidad, los 14 municipios, nada más de García Rovira, comenzando Piedecuesta, Santa Bárbara y así sucesivamente hasta llegar a la provincia de Norte Gutiérrez, llegar a Arauca y en fin, todo lo pendiente. Estaremos prestos, muy formal, el que usted nos haya comentado precisamente todo lo que ha sido ese trasegar, el contexto desde cuando se iniciaba en el 2015 toda esta querella, de igual forma lo que ha sido transcurrir hasta la famosa sanción de los 4 salarios mínimos para el director de Invías, en fin, que ha sido ridículo, porque lo que realmente, aparte del escándalo, la parte noticiosa, pues es eso de los 124 kilómetros que comprende la vía Curo-Málaga, realmente sea solución. Pues doctor Daniel Román, muy formal, que nos haya acompañado, que haya aceptado esa invitación para pedagógicamente también conozcamos lo que es esta realidad, que es triste, pero que esa es una realidad. Don Luis Eduardo, muchísimas gracias a Guanevisión, al Magazine de la Noche, por la amable invitación. Esperemos que, producto de esta amable invitación, pues el gobierno nacional, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus,
comprendan la situación y miren que el gobierno nacional pues nos está incumpliendo. Lamentablemente pues no se ven los avances como uno quisiera. Mi temor mayor es pues que es una fuente generadora de empleo para García Rovira. Se suponía que eso es lo que iba a ser la construcción del corredor Puros-Málaga. La expectativa es muy alta para las comunidades y para la región y es una puesta en marcha para mejorar la calidad y condición de vida de García Rovira, Santa Bárbara y Piedecuesta, porque somos los directamente beneficiarios de dicha situación. E incluso, recuerde que Macaravita tiene la zona especial para hacer lo que es el manejo del universo. Pensé que por el heredero. No, ya estoy hablando. Bueno, también, de allá es el oriundo, pues podemos aprovechar para que a ver si el presidente de pronto va y lo visita y se anima a ver las estrellas, para que vea que las estrellas están en el cielo, pero las estrellas en la tierra también necesitan hacer. El gobierno del cambio, ese gobierno que quiere apuntarle a ese progreso de las regiones, mostrar las virtudes para el pueblo campesino, está convocado a eso. García Rovira es una despensa 99,99% agrícola. Y Bucaramanga y su área metropolitana depende mucho de esa despensa agrícola. Entonces esperamos que el señor presidente de la República, el director general de INVIAS y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, tomen cartas en el asunto y lo veamos formalmente hablando sobre el corredor vial. Que no se quede escondido detrás de cámaras vulgarmente, allá esperando que decide nuevamente el tribunal, o muy seguramente, y usted lo dijo ahorita al final, muy seguramente cuando confirmen la sanción, pues el director renuncia y otra vez vuelve el calvario de cero. Pues nuevamente, doctor Daniel Román Velandia Rojas, a usted precisamente como profesional del derecho, accionante de lo que es esta situación de la vía Curo-Málaga, 124 kilómetros, 14 municipios, inicialmente nada más de esta provincia, sin contar otras conexiones con otros departamentos y con otras regiones. Agradecerles a ustedes de igual forma, amigas y amigos televidentes, que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas, en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.